Buenos días, Dios les bendiga. Hoy quiero compartirles una palabra a la Iglesia de Cristo de Cosoleacaque y a todo aquel que escuche esta enseñanza. Hoy quiero enseñarles sobre la vida en la cual estamos, que hay dos guerras, que hay una guerra espiritual y que hay una guerra física. Todo lo que ha sido hecho en esta vida, primero tuvo su origen en lo espiritual. Primero es lo espiritual y luego lo material. Dios todo lo que hizo lo dijo de su palabra. Eso era espiritual. Dios es espíritu y todo lo que creó lo hizo con su palabra y fue hecho. Y primero fue espiritual y luego se materializó. Y son leyes que están establecidas en nosotros. Y vemos que hay una guerra en el universo. Satanás en contra de los cristianos. No en contra de Dios, porque Dios ya lo venció. Es Satanás en contra de la humanidad entera, queriéndola derribar, queriéndola destruir. Y hoy en esta enseñanza vamos a descubrir cómo se gana una batalla, cómo el pueblo de Israel, a través de la guianza de Dios, pudieron vencer. ¿Quieres verlo conmigo? Te pido que me acompañes en Éxodo 17. Es la guerra que Moisés, Aarón y Hur, junto con el pueblo de Israel, vencieron a Amalek. Déjame leerte el primer pasaje que se encuentra en Éxodo 17:8. Y en las Biblias, en muchas Biblias, vienen títulos, en ellas dice guerra contra Amalek. Dice el texto: entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. ¿Qué es Refidim? Era un lugar y ese lugar se llama lugar de paz. Ellos estaban en paz. Ellos venían saliendo ¿de dónde? De Egipto. Cada texto tiene un contexto. Lo hemos aprendido a través de enseñanzas que nos da el pastor, que cada texto tiene un contexto, o sea, una situación de la cual venía desarrollándose. El pueblo de Israel venía saliendo de Egipto, habían estado cautivos 400 años. ¿Iban a dónde? A la tierra prometida. Ellos habían sido esclavos y ahora ellos iban rumbo a la tierra prometida. Ellos no querían pelear. Ellos no sabían pelear. Ellos ni siquiera tenían por la mente pensado que iban a pasar esta situación. Y se les enfrentó Amalek. ¿Quién es Amalek en este contexto? Un pueblo que se dedicaba a saquear otros pueblos. Era su manera de subsistir. ¿Qué hacía Amalek? Cuando ellos veían un pueblo débil, un pueblo desarmado, ellos iban y lo conquistaban. ¿Y qué hacían? Mataban a los varones, tomaban a sus mujeres, tomaban sus riquezas y a sus hijos los tomaban de esclavos. Amalek era un pueblo sanguinario, era un pueblo despreciable, no tenían leyes, era la ley del más fuerte. Entonces ellos iban y peleaban en contra de cualquier pueblo enemigo para ellos y les conquistaban. Ellos no tenían compasión. ¿Quién representa en lo espiritual a Amalek? A Satanás, a sus demonios y a gente que opera Satanás sobre de ellos. O sea, que el enemigo los dirige. Así hay mucha gente que es dirigida por Satanás para hacer daño a las demás personas. Entonces dice que Amalek peleó contra Israel. Mira el otro texto. Dice, y dijo Moisés a Josué, un personaje que se comienza a nombrar en esta historia, y le dijo, escógenos varones para pelear contra Amalek. ¿Quién tiene que salir a la guerra? Los varones, las cabezas de hogar, los hombres ya fuertes para pelear. Dice, escógenos varones y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré en la cumbre del collado, en un cerro iba a estar Moisés, y la vara de Dios en mi mano como señal de autoridad. Moisés había sido pastor de ovejas y Dios con mano poderosa lo usó para sacar al pueblo de Israel e usó a Moisés. Ahora ellos venían
rumbo a la tierra prometida, pero se enfrentaron con un enemigo y tenían que pelear sí o sí. Ya lo tenían enfrente, ya no podían hacerse un lado, tenían que pelear. Hermanos, en esta vida estamos en guerra, estamos en tiempos de guerra, en tiempos de lucha, pero tienes dos luchas, una espiritual y una física. Si no tienes trabajo, tú tienes que orar por trabajo, pero salir a buscar trabajo. Si tus hijos están enfermos, tú tienes que orar: Señor, ten misericordia de tu y de mi hijo. Muchas veces Dios puede hacer un milagro, pero tienes que ir al médico. Hay una parte física en nosotros que también tiene que ser suplida. Aquí vemos dos guerras. Una guerra física, que iban a pelear Amalek contra el ejército de Israel, pero una guerra espiritual. ¿Y sabes cómo se gana la guerra espiritual? Vamos a ver cómo en este contexto Dios nos muestra a nosotros, porque es para nosotros. Sucedió en ese tiempo, pero es para nuestro tiempo. Amén. Dice entonces: e hizo Josué como le dijo Moisés, fue obediente, peleando contra Amalek. Y Moisés y Aarón su hermano y Hur subieron a la cumbre del collado. Ellos subieron, estaban en la cumbre, y los varones estaban peleando. ¿Dónde estaban las esposas y los niños? En el campamento, esperando qué iba a suceder. Observa y dice: y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. ¿Qué es prevalecer? Es que él se mantenía. O sea que cuando Moisés alzaba su mano, la otra mano la tenía en el báculo, ¿sí?, en el bastón. Él alzaba su mano, y mientras él tenía alzada su mano, Israel comenzaba a ganar la batalla. Pero al bajar su mano, puesto que se le cansaba, bajaba la mano, y era notorio que el pueblo enemigo comenzaba a avanzar. Observa: y las manos de Moisés se cansaban. Hermanos, si Moisés, que era un siervo de Dios, se cansaba, ¿cuánto más tú? ¿Cuánto más yo? Nos cansamos si peleamos, si luchamos. Hay una batalla todos los días, pero muchas veces nos cansamos. Por lo que tomaron una piedra, ¿quiénes? Y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre de ella. Y Aarón, su hermano, y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro del otro. Así hubo en sus manos firmezas hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. ¿Cuánto duró la batalla, hermanos? Dice que fue desde la mañana hasta que se puso el sol. ¿Qué hora te gusta que se pone el sol? 6, 7 de la tarde. Desde la mañana ellos estaban peleando. Y en esta historia vemos que Israel ganó la batalla, deshizo a Amalek. Vamos a ver por qué. ¿Cómo ganó la batalla? Ellos se esforzaban, no eran hombres de guerra, pero ellos salieron valientes, peleando ¿por quién? Por su familia. Ellos sabían que si no se esforzaban en pelear, atrás de ellos estaban sus esposas, estaban sus hijos, y que los enemigos no iban a tener misericordia, los iban a matar a ellos, iban a abusar de sus mujeres, iban a abusar de sus hijos, los iban a tener esclavos. Mas sin embargo ellos peleaban. Pero ¿qué vemos de grande en esto? Que cuando Moisés alzaba su mano, Israel retomaba fuerzas y comenzaban a ganar la batalla. ¿Qué o para qué Moisés alzaba su mano? Te hago esta pregunta: ¿a quién levantaba su mano? Moisés alzaba sus manos a Dios,
Dice la Biblia, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Moisés conocía a Dios. Y él era el profeta de ese tiempo. Él era el intercesor de ese tiempo. Y cuando él alzaba su mano, él clamaba a Dios. En los cielos había una guerra. Y la mejor guerra no se gana peleando con el diablo. Moisés no peleaba con el diablo. Moisés adoraba a Dios. Y Moisés le pedía a Dios, aquel que puede hacer todo, porque Satanás y sus demonios están vencidos. Pero cuando tú intercedes a Dios, Dios obra. Y Dios actúa conforme a su soberanía. Y Moisés oraba y alzaba su mano en intercesión por su pueblo. Y vemos cómo ellos retomaban fuerzas y avanzaban. Y vencieron al pueblo enemigo, pero Moisés se cansó, dice la Biblia. Si Moisés se cansó, ¿cuánto más nosotros? Que no somos Moisés, que somos comunes y corrientes. Moisés fue humilde, y grábate esta palabra. Hay gente que tú le preguntas, ¿y cómo estás? Y aunque estés sufriendo por dentro, ¿qué te dicen? Estoy bien. No buscan ayuda, no se dejan ayudar. Están sufriendo y no se dejan ayudar. ¿Qué vemos en Moisés? Que Moisés se dejó ayudar. Si estás con alguien allá a tu alrededor escuchando esto, dile, déjate ayudar. Sé humilde y déjate ayudar. Deja que alguien levante tus manos. Y si no hay nadie a tu alrededor, Dios está delante. Y Él levanta nuestras manos. Y Él nos da las fuerzas nuevamente para seguir adelante. Entonces Moisés fue humilde, se dejó ayudar. Y vemos dos personajes ahí. ¿Quiénes? Aarón y Hur. Y Aarón y Hur, al ver la situación, salieron a ayudarle. No a interceder como Moisés. No quitaron a Moisés. Y observa qué tan importante es esto en la vida cristiana, en las iglesias. A veces Dios levanta a un hombre, a tu pastor, a tu líder. Y cuando el líder flaquea, ¿qué tienen que hacer los ayudantes? No quitarlo. ¿Qué tienen que hacer? Ayudarlo. Más en estos tiempos de crisis, tú tienes que ayudar a tu líder. Tú tienes que ayudar a tu pastor, hermano. Tú tienes que orar por él. Tú tienes que apoyarle en este tiempo. ¿Sí? ¿Cuántos Hur, cuántos Aarones hay en las iglesias? Y muchos, en vez de ayudar, que dicen, quítalo, vamos nosotros. No, ¿qué nos enseña el principio de autoridad? Si tú quieres ser autoridad, tienes que estar bajo autoridad. Yo oro por mi pastor. Enseño a mis hijos a orar por nuestros pastores, a orar por las autoridades que Dios puso en este mundo. Entonces, Hur y Aarón no lo quitaron, lo fortalecieron, tomaron sus manos y pudo entonces Moisés tener fuerza. Y Israel, peleando, venció a Amalek. Amén. Observa. Y Jehová dijo a Moisés, escribe esto. Por eso lo sabemos, porque estuvo escrito en memoria en un libro. Y di a Josué que raeré de toda la memoria a Amalek debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar. Moisés adoró y llamó su nombre Jehová Nisi, Jehová mi estandarte. Jehová es nuestra bandera, es nuestro escudo. Moisés adoró, a pesar que estaba cansado. Imagínate, desde la mañana hasta la tarde, él estaba cansado. Pero al terminar su día, él dio una ofrenda de sacrificio. Él adoró a Dios. Hermano, cuando llegues a casa, aunque estés cansado, no te olvides de darle gracias a Dios. No te olvides de adorarle. No te olvides de reconocerle que si viviste un día más, fue por sus misericordias. Si tienes una casa, un hogar, un trabajo, si estás sano, es por sus misericordias.
Y vemos que Moisés adoró. Dice, y dijo: por cuanto la mano de Amalec se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra contra Amalec de generación en generación. ¿Amalec se levantó contra Jehová? ¿Contra Dios? No, se levantó contra el pueblo de Israel. Se fue en contra del pueblo, pero no sabía que ese pueblo tenía un Dios poderoso. Tenía un Dios que le defiende. Tenía un Padre que le ama y le defiende. Y si tú como Padre tienes a Dios, tienes quien te defienda. No estás solo. No pelees solo. Tienes quien salga avante delante de ti. Dice que Él pelea no con espada, no con ejército, sino con su Santo Espíritu. Y Dios está peleando contra aquellos que se levantan en contra de la iglesia, en contra de su obra, en contra de sus hijos. Cuídate, hermano, de irte en contra de la iglesia. Dios va a defenderlos, nos va a defender. Y mira cómo Moisés, Aarón y Hur los levantaron, les ayudaron. Y en esta historia, hermanos, vencieron. En esta historia podemos decir: ¡wow! ¡Qué Dios tan grande! ¡Wow! ¡Qué hermoso! Hubo victoria y queda de memoria para nosotros. Pero ahora vamos a aplicar esta palabra a nuestras vidas. Hermano, hermana, amigo, familia, ¿cómo va tu batalla? ¿Cómo va tu batalla el día de hoy? ¿Estás batallando? ¿Estás peleando? ¿Sabes que estás en una guerra? Todos los días Satanás se levanta en contra de las iglesias. Satanás se levanta en contra de tu familia y quiere destruir al esposo, quiere destruir a la esposa, quiere destruir a los hijos. En esa historia que vimos, ganaron, vencieron. Pero ¿cómo va tu batalla? ¿Estás ganando? ¿Tu hogar está bien? ¿Se fue tu esposo? ¿Se fueron tus hijos? Satanás está venciendo la batalla. Ya no estás peleando, ya no estás orando, porque es lo primero que pasa cuando nos desanimamos. Dejamos de orar, dejamos de interceder. Y si tú bajas tus manos, lo primero que haces es dejar de pelear. Y el enemigo no tiene tregua. El enemigo, si ve que bajas las manos, se va con todo. El enemigo, si ve que tú dejas de pelear, no tiene tregua. No te dice: a ver, levántate. No es un caballero. Él ahí en el suelo te golpea, te patea si es posible. Pero en Dios nos da la fuerza para pelear. ¿Cómo va tu batalla? Hoy te puedo decir que con uno que se levante en tu casa, tal vez tu esposo no ore, mujer, levántate. Varón, tal vez tu esposa no ore, varón, levántate. Jóvenes, tal vez sus papás no conozcan de Dios. Jóvenes, levántense por su casa e intercedan. Y Dios desde los cielos ve y sale a pelear. Él va delante de nosotros. No bajemos las manos. Si estás cansado, descansa en Dios. Descansa en Él, pero no tires la toalla. No dejes de pelear. Todos los días hay una batalla. Todos los días hay una guerra. El enemigo no descansa. Aún en los sueños Él nos ataca. Pero esta mañana yo te quiero decir: pelea con Dios. No contra Dios. Pelea con Dios. A lo mejor tú seas de los de Amalec queriendo pelear en contra de Dios. Y Él dijo que los va a deshacer. Pero que tú seas del pueblo de Dios. ¿Cómo puedes ser del pueblo de Dios cuando tú tienes a Jesús como tu único Señor y Salvador? Y si Jesús está contigo, tú eres parte del ejército de Dios. Y hoy te digo: levántate y pelea la buena batalla. La buena batalla no es contra el diablo. La buena batalla se pelea adorando a Dios, alabándole, dándole gracias. Y Él obra como poderoso gigante. Este día te digo: pelea con Dios. Levanta tus manos y adórale y dale gracias. Y Él
contigo ganarán las batallas. Dios les bendiga, Dios les guarde y siga haciendo su obra. Y si hoy venciste, mañana vuelve a empezar. Si hoy te ganaron la batalla, mañana vuelve a empezar. Todos los días es una oportunidad para pelear la buena batalla en Cristo, solo en Él. Dios les bendiga, que tengan un hermoso día y que lo disfruten de la mano de Dios. El diablo no descansa. Nosotros descansemos en Dios y peleemos la buena batalla. Bendiciones.